Voy a comenzar a grabar entonces y les cuento lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a revisar rápidamente la guía de tratamiento de cuenta que les dejé la semana pasada. Después de eso vamos a ver una presentación del capítulo 2 del marco conceptual. Me voy a concentrar en ese capítulo, ¿ya? Hay Génesis. Hola, Génesis. Y después de eso vamos a hacer una guía que tiene, si mal no recuerdo, 5, me parece, casos de aplicación del marco conceptual. 4 de ellos están relacionados con el capítulo 2 que vamos a analizar y uno está relacionado con un capítulo más anterior, posterior, perdón, que tiene que ver con el reconocimiento. ¿Cuántos de ustedes me ponen dedito? Pueden usar las reacciones, me ponen dedito para arriba. ¿Cuántos leyeron el marco conceptual completo? Y Felipe. Sí, Felipe, pero porque tú lo leíste el año pasado, no vale. O sea, el antepasado. No pasado. Nadie. ¿Cuántos leyeron hasta el capítulo 2? Ya. Ya, perfecto. ¿Y cuántos no leyeron nada del capítulo marco conceptual, perdón? Ah, o sea, todo el resto leyó hasta el capítulo 4, 6, ¿sí? Sí, profe. Ya, perfecto, maravilloso. Ya, entonces, entonces voy a pasar súper rápido porque no voy a tener que detener tanto a analizar. Ya, vamos viendo. Pero igual no lo pasé tan rápido, profe, porque fue una lectura superficial. ¿Lo leyeron una sola vez o 2 o 3 veces? No importa cuánto sea este marco Profe, conceptual, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Sí? sí, eso le iba a decir yo, porque yo, por ejemplo, lo leí en primero y ahora para poder entender ciertas cosas tengo que ver videos para poder como captar, porque en realidad la lectura fue como una lectura obligatoria para dar una prueba, pero así como entender a dónde están enfocadas las cosas, a menos que existan aplicaciones prácticas, para mí por lo menos no, fue una lectura nomás. Ya, mira, todas las normas, qué bueno lo que tú dijiste, porque todas las normas tienen el mismo tenor, o sea, el mismo tipo de escritura. Por lo tanto, yo les digo, si ustedes leen una sola vez, es complejo entender de primera. La idea de estas presentaciones que yo estoy haciendo, o que les voy a ir haciendo, son presentaciones cortas, traen bastante de la escritura del marco conceptual. La idea es que sea un resumen, que les vaya sirviendo a ustedes como resumen, y las vamos a ir comentando, obviamente, acá para poder entenderlas. Ahora vamos a hacer el capítulo 2, pero después yo les voy a preparar otra para revisar otros capítulos, y así hasta, por lo menos los más importantes, ¿ya? Y a ustedes les van a quedar estas presentaciones como resúmenes, ¿me entienden? De manera que puedan también tomar y leer de acá, directamente de la PPT, si no quieren leer del marco conceptual o ya leyeron. La idea es que refuerce el marco conceptual, o sea, que lo lean unas 2 veces y que después con las PPT, ¿no es cierto?, vayan buscando puntualidad en lo que quieren analizar. El marco conceptual sí asusta un poco, porque son como 90 páginas más o menos, 90 y tantas páginas, pero es bien, yo lo encuentro entretenido y encuentro que es sencilla la redacción. Hay otras normas que son, la 16, por ejemplo, cuando veamos, esa es más complicada en la lectura. Pero no los voy a asustar. ¿Para qué? Vamos de a poco, ¿ya? Entonces, aquí está la guía, que se fijan en una guía corta, que en el fondo lo que buscaba era reforzar algunos temas sencillos. Si a lo mejor se complicaron con la clasificación, bueno, esto es, ¿no es cierto?, la ecuación contable, tenemos activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, por lo tanto, si había una cuenta de resultados, pérdida, resultado, ganancia, había que anotarle la columna del patrimonio. Entonces, el primer asiento, o el primer hecho económico en realidad, dice, se paga una deuda a los proveedores.
Si yo pago a mis proveedores, proveedor es una cuenta de pasivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el proveedor? ¿Me aumenta o me disminuye? Si estoy pagando. Disminuye. Disminuye. Disminuye, ¿no es Sí. cierto? Por lo tanto es un pasivo, va a ser un movimiento pasivo, pero que va a disminuir. Pero a su vez estoy pagando, estoy sacando dinero de mi caja. Por lo tanto es un activo, la caja es un activo, pero también me está disminuyendo el activo. Por lo tanto, me disminuye la caja o el efectivo. Después vamos a hablar de efectivo y efectivo equivalente. Ya no vamos a hablar más de caja ni de banco. Hoy en día, hasta acá, sí. Pero posteriormente vamos a hablar de efectivo, de F, efectivo o efectivo equivalente. ¿Ya? Después, esa yo creo que nadie se complicó con esa. Yo Después, sí, en serio. se lo juro porque estaba en el mío lo puse porque estaba entre no poner nada, porque dice que se abre cuenta bancaria, sin embargo no dice que se hizo depósito en la cuenta recién abierta, No, estoy hablando así que del en 1. estricto rigor no hay ningún movimiento. Felipe, estoy hablando ¿Ah? de la primera. Ah, Todavía perdón, no leo la segunda, cálmate. perdón, no leo la segunda, perdón, así ha pasado la segunda. No, recién la voy a leer. Espero un poco. Dice, se abre una cuenta corriente bancaria. Entonces, sí, a mí me hicieron consulta respecto de este hecho económico. Si yo abro una cuenta corriente bancaria, de partida estoy generando ya en la cuenta banco, ¿verdad? Porque tengo una cuenta bancaria, no tenía. Si tengo ahora una cuenta bancaria, ¿con qué trabajé antes de tener una cuenta bancaria? ¿Con qué pagué? Caja. Con Con caja. caja. Claro. O sea, si no tenía banco, antes tengo que haber utilizado alguna forma para pagar las cuentas, los gastos, los consumos básicos, las remuneraciones, el IVA, lo que fuese. Eso es caja. Por lo tanto, acá yo estoy habilitada, estoy creando, ¿no es cierto? O me están dando esta cuenta corriente, eso significa que me va a aumentar el banco, o sea, va a iniciar la cuenta banco en mi contabilidad. Y por otro lado, yo ya o saldo la caja o saco y disminuyo mi monto caja, que es lo que hace la mayoría de las pymes. Esto aplica más para las pymes. Cuando a la pyme le habilitan una cuenta corriente, ¿qué es lo que hace la pyme? Deja una caja muy pequeñita, que es para los gastos menores, ¿no es cierto? Porque salir a comprar alguna cosa pequeña, pero siempre mantiene una caja, pero es muy menor. Pero no la eliminan completamente. Ahora, sirve también la caja, esto va a quedar grabado, sí, bueno, pero lo voy a decir igual. Sirve igual esa caja cuando hay que hacer algún ajuste contable, a veces, ¿no es cierto?, se utiliza la caja, porque la caja no hay mayores respaldos, o sea, me refiero que en caso de una fiscalización. No así el banco, el auxiliar del banco que tiene que cuadrar al peso cuando hacemos el balance. Sobre todo ahora que estamos en proceso de balance, el banco, como se hacen conciliaciones bancarias, el saldo al 31 de diciembre, la cuenta banco, es lo que tiene que reflejar en tu balance. Tiene que estar ahí, el mismo valor. Entonces, y ahí hay que empezar a revisar todas las partidas, qué sé yo, cruzarlo con los egresos. Es harto trabajo el auxiliar de banco. Si uno es ordenado, no hay problema. Si lo lleva en un sistema, maravilloso. Pero si estamos todavía en la época del Excel, sí se torna complejo. Entonces aquí era eso. Me aumentaba banco y me disminuía la caja. Después se compra mercadería al crédito documentado. O sea, si es un documento, al crédito documentado. Yo compro mercaderías y las compro al crédito. Aquí dice mercaderías, que es el activo, ¿no es cierto? Estoy comprando, me está aumentando un activo. Y por otro lado, como hay un crédito de por medio, me está aumentando en este caso proveedor. Pero como dice el crédito documentado, podría ser también, ¿cuál otra cuenta? Letras por Cuentas pagar. por pagar. Claro. Yo le puse letras por pagar, de hecho, por eso que le iba a decir, profe, pero ¿por qué? Sí, sí, no hay ningún problema. Porque dice créditos documentados. Si dijese al crédito simple, proveedor. Pero crédito documentado, yo también creo que es mejor colocarle letras por pagar.
Ay, no. Profe, ¿el impuesto timbre de estampilla no cuenta como pasivo? El impuesto timbre de estampilla. ¿Y dónde está el impuesto timbre de estampilla acá? Porque pensé que al ser crédito documentado se tenía que pagar ese impuesto, ¿no? Creo que lo había visto en contados. Lo que pasa es que el crédito de impuesto y estampillas te va a aparecer cuando tú estés haciendo las conciliaciones bancarias. Y ahí vas a hacer el reconocimiento del impuesto. Pero no este crédito, esto es por compra de mercaderías, no te van a cobrar crédito, o sea, impuesto de timbre y estampilla, es para los movimientos bancarios. Comprendo. Profe, ¿Sí? ¿y no puso el IVA? No, no pusimos el IVA, solamente quiero ver el movimiento de las cuentas principales, porque no Ah, dice compra mercadería neto, no puse el IVA en esta primera guía. Acuérdense que les dije que vamos a partir de a poco y de a poquito le vamos a ir agregando un poquito más de complejidad. Después vamos a colocar el IVA, obviamente. Ah, profe, disculpe, ¿está grabando? ¿Sí? ¿Estoy grabando? Ah, Ya. Después tenemos, socios aportan dinero en efectivo a la empresa al inicio de las actividades. Si aportan dinero, es caja, ¿no es cierto? Si dijera, hacen un depósito, sería banco. Y al inicio de las actividades, o sea, cuando recién el primer asiento estamos iniciando actividades, ¿contra qué va? Contra la cuenta capital. Porque es un Profe, igual se aporte. puede, disculpe, igual se puede poner mayor aporte No, no es mayor aporte. ¿Cuándo sería mayor aporte? cuando los socios aportan dinero. No, no. Pero Cuando cuando se es- aporta mayor capital del que se había propuesto en primera instancia. Hablaron dos personas. Cuando hay un compromiso, ¿no es cierto?, que ha establecido, yo voy a aportar 100 y aporto 150. Esos 50 sería un Son el mayor mayor aporte. Exacto. Porque los otros 100 están incluidos en lo que ya estaba establecido al inicio. Exacto. Ya están, se obligó a Ya hacer están ese con aporte. capital. Exacto. Ahí tendríamos el concepto de mayor aporte, pero aquí es capital, aquí estamos partiendo. Entonces, ¿cómo va a partir? Bueno, con un socio que va a aportar dinero en efectivo, o sea, caja, ¿verdad? Después dice, se vende una mercadería con utilidad. Yo vendo la mercadería, por lo tanto tengo un activo que me está disminuyendo. Tiene que haber, por otro lado, un activo que me esté aumentando, que puede ser caja o clientes, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser caja y cuándo va a ser cliente? Según el pago, profe. Cuando. Ay, perdona. Sí, según el pago. Para mí, que cuando están comprando, nos están pagando en efectivo y si no, si le estamos dando crédito simple, ahí ocupamos clientes. Pues. Exacto, exacto. Y por otro lado, tenemos la utilidad. Y la utilidad por venta de las mercaderías es una cuenta de Resultado. No, sí, resultado pérdida o resultado ganancia. ganancia. Resultado ganancia, por lo tanto va en movimiento de patrimonio. Después el socio retira dinero de la empresa. Retira dinero. O sea, sabemos que me está disminuyendo la caja. ¿Pero contra qué? De la cuenta particular del socio. Exacto. Esta es la cuenta donde quedan reflejados todos los movimientos que hace, los retiros que hace el socio, va a ser siempre la cuenta particular, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en Fundamento 2. Después dice, se solicita un préstamo bancario y este es ingresado a la cuenta corriente. Profe, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta antes de eso? ¿Sí? Con respecto a eso, cuando uno no lo tira a cuenta particular y lo tira a retiros, por ejemplo. Ya, porque estás usando la cuenta retiro. Es que por lo general ¿sirve también? Sirve, pero la cuenta que se utiliza, si tú lo ves en cualquier otra contabilidad, es la cuenta particular. Ese es el nombre de la cuenta que se utiliza, cuenta particular. Ya.
Ahora, si Ya. lo vas a usar como retiro y está establecido en esa empresa que se va a utilizar la cuenta retiro y se tiene, Si está y dentro del plan la de cuenta, tratan, funciona. exactamente. Si Claro, está va a depender establecido. si está dentro del plan de cuenta. Ya, Exacto. perfecto. Acuérdate que lo primero que uno hace es establecer un plan de cuenta y un plan de centro de costos. Por lo tanto, es lo que va a regir a esa organización. El tema es que la cuenta retiro como la cuenta particular se tienen que tratar iguales. Va a cambiar Y el con nombre eso, nomás. entonces, ¿qué quiere decir? Que se tengan que tratar igual. O sea, Que tienen el mismo tratamiento. Me refiero a que solamente va a cambiar el nombre. ya. ¿Sí? Ahora entiendo. Sí, Ya. Después, ¿dónde iba? Aquí, en el préstamo. Entonces yo solicito un préstamo y este ingresado a la cuenta corriente. Entonces aquí, si ingresado a la cuenta corriente, esto sería banco, ¿no es cierto? Banco. Exacto. Y me está aumentando. Y por otro lado tengo el préstamo bancario. Y el préstamo bancario, ¿qué es lo que es? Es una obligación. Pasivo. Un pasivo, perfecto. Después dice, se pagan gastos generales ¿Profe? con cheque, ¿sí? Arriba, en vez de préstamo bancario, podría ser acreedor también, ¿o no? No, no podría ser acreedores. Porque no es un acreedor para ti el préstamo. El acreedor tiene que ver más con compromisos relacionados con el giro. Ah, ya. Y el Ya, profe, préstamo bancario, es mucho mejor utilizar la cuenta préstamo bancario. Te queda más claro. Ya, ya, profe, gracias. Y después cuando veamos la NIC 1 y veamos los estados financieros, va a ver que el préstamo bancario tampoco va a ir así clasificado como préstamo bancario, sino que va a ir como obligaciones con instituciones financieras. Y ahí lo vamos a tener que desglosar en la parte que es corriente y en la no corriente, o sea, lo que es a 12 meses y lo que está a un año, ¿no es cierto? Y lo que excede ese año va a ir en el no corriente, pero pues se va a llamar así, obligaciones con instituciones financieras. ¿Ya? Esa es la clasificación según la NIC 1. Después tenemos los gastos generales que se pagan con cheque. Entonces aquí... Banco. Banco, exacto. Y el gasto general, ¿verdad? Yo estoy pagando el gasto general, por lo tanto, tengo una anotación. ¿Cómo sería este asiento? A ver, Gasto general a banco. gastos generales a banco, perfecto. Y como lo estoy pagando, me está disminuyendo, ¿verdad? Después dice, la empresa gana intereses financieros por un depósito a plazo realizado. Profe, ¿Sí? yo ocupé intereses percibidos. ¿Está bien o no? Sí, está Yo bien. puse depósito a plazo a intereses percibidos. Sí, está bien. Lo que pasa es que los intereses financieros es la nomenclatura que tiene también en base a la NIC 1 e IFRS. Ya no son intereses percibidos, pasan a ser intereses financieros. Ya, supongo que ya no leí eso. Sí, no, pero por eso, después lo van a ver. Hasta ahora no hay ningún problema que les hayas puesto a intereses percibidos. Está bien. Okidoki. Thank you. Después tenemos, la empresa vende mercaderías con un margen negativo, con pérdida. Entonces, si está vendiendo las mercaderías, está disminuyendo su mercadería, tiene que tener una entrada, de alguna forma le pagaron esas mercaderías, y tiene una pérdida en venta de mercadería. Entonces, aquí, ¿cómo se vería el asiento? A ver, ¿cómo sería? ¿Quién me lo dice? puede ser caja, pérdida en venta de mercadería a mercadería. Perfecto, así es, así es. Y eso era, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Les gustó esta guía cortita? Y estuvo buena. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Vamos a seguir entonces haciendo... Ahí apareció Sonia. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola profesora, estaba tratando de conectarme al computador, pero al final no pude. Estoy en el celular. Ah, ya. Bueno.
del celular, lo que pasa es que como las letras es más pequeñita, les va a costar, pero me interesa que me escuchen, después yo... Sí, uno queda con la vista agotada. Claro, miren yo ahora con lentes, por mucho computador. Pero yo les voy a dejar la presentación que vamos a ver, así que después ustedes la pueden revisar y pueden ir viendo el video, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros? Hicimos un repaso de lo que es el tratamiento de las cuentas. Entonces, ahora, lo que me interesa ver o avanzar un poquito es con el marco conceptual. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar una presentación cortita que yo hice, porque solamente está enfocado en el capítulo 2, ¿ya? Que tiene que ver con las características cualitativas de la información financiera, que son 6. ¿Se acuerdan cuáles son las características cualitativas? ¿Alguien se acuerda? Las fundamentales y las de mejora. ¿Cuáles son las fundamentales? Hay algunas características, pero no sé si están entre las cualitativas o las de... ¿Las fundamentales o las de mejora? A ver, dime una. ¿Cuál? ¿Cuál te acuerdas? Que sea comprobable, que sea oportuna, Mejora. comprobable, el costo de oportunidad No, es y... ¿Ah? el costo de oportunidad en una característica cualitativa. Ah, el- El costo de oportunidad es importante. ahí le dice representativa. Representativa, ya, representación fiel. Ese es fundamental. Ya. Entonces vamos a ir avanzando porque las vamos revisando, ¿ya? Pongan atención, chiquillos, porque los que leyeron y los que no leyeron, esto les va a servir. Y la idea es que, como les dije, tiene harta escritura, pero es que tenemos que analizar de esa manera el marco conceptual, o sea, hay que ver lo que dice el marco y analizar, ¿ya? No hay mucho mono aquí para leer, o sea, para mirar. Entonces, ¿qué nos dice primero? En marzo del 2018, el IASB, ¿quién es el IASB? Todos saben quién es el IASB, ¿no es cierto? ¿Sí? No, Pero ya lo vieron eso. Estuvieron en la presentación. Yo vi el video que hizo la profe de Colombia y les hablo un montón del yo no IASB tuve la clase pasada, pero y el video está en el aula. sí, no alcancé a verlo. Ya, ¿viste? No, porque estaba poniendo, o sea, eso lo tengo para mañana porque tengo el tiempo acotado, entonces tengo cada día distribuido para tener la clase fresca para la noche. Muy bien, me parece. Mujer planificada. Ya, el IASB es el ente, ¿no es cierto?, que es el encargado de emitir estas normas de información financiera y también el marco conceptual. Entonces, en el 2018, no es hace mucho, se reemplaza el marco conceptual, porque hasta antes del 2018 usábamos una versión que era del año 2010. Este marco conceptual del 2018 dice, es efectivo de inmediato para el Consejo y el Comité de Interpretaciones de las NIF. Y su fecha de vigencia fue desde enero del 2020, o sea, estamos hablando desde el año pasado. Se emitió en el 2018, pero entró en vigencia a contar de enero del 2020. Eso si ustedes analizan o cuando analicen las normas, se van a dar cuenta de que hay muchas normas que son emitidas, pero su entrada en vigencia es posterior, 1 año, 2 años, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día todavía se está trabajando en la modificación, hay un proyecto para modificar la NIC 1, que es la que vamos a ver en el Normativa Contable 2, y que debiese empezar a regir en el 2023. Y resulta que la están trabajando desde el 2019. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hace el IASB, va trabajando una norma para después, ¿no es cierto?, que sea emitida y su fecha de vigencia también está determinada. Ahí va a decir a contar de qué fecha, ¿no es cierto?, entra en vigencia. En este caso, el marco conceptual que nosotros estamos analizando es el marco conceptual que entró en vigencia en enero del 2020. Otra cosa que es importante, y por eso se los marqué en rojo, es que el marco conceptual no es una norma, ¿ya?
Ningún contenido del marco conceptual, dice, prevalece sobre ninguna norma o requerimiento de una norma. O sea, si estamos hablando de la NIC 2, por ejemplo, que son existencias, primero prevalece la NIC 2. Y en ausencia de algún análisis, ¿no es cierto? O en ausencia de alguna interpretación, uno recurre al marco conceptual. Pero siempre es primero la norma, después el marco conceptual. Esto es lo que tiene el marco conceptual. Entonces, el marco conceptual para información financiera. Ojo que aquí empezamos a hablar de información financiera. No estamos hablando solamente de los estados financieros, sino que de toda la información financiera que hay en una organización. ¿Ya? Esta información financiera, ¿cómo se genera? Se va generando a través de este entorno económico que tiene cada organización. Entonces, del entorno económico salen cuáles son los objetivos de la información, porque en este entorno económico están los prestamistas, están los inversionistas, están los clientes. ¿Qué información quieren ellos? ¿Qué objetivos necesita tener esta información para que sea útil? ¿Verdad? Y de ahí también, de este entorno económico, se derivan estas características cualitativas. Todo esto recae ¿en dónde? En los estados financieros, ¿ya? Que también los habla bastante de los estados financieros, el marco conceptual. Aquí en los estados financieros, ¿no es cierto?, tenemos los elementos de los estados financieros, los recursos y las obligaciones. ¿Cuáles son los recursos? Los activos, las obligaciones, los pasivos, ¿verdad? Y los ingresos y los egresos, las cuentas de resultados. También el marco conceptual nos habla respecto del capital y el mantenimiento del capital, que son de los últimos capítulos, y nos habla también el marco conceptual sobre la hipótesis básica. ¿Cuál es la hipótesis básica que nos dice el marco conceptual del año del 2020, que entró en vigencia el 2020? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? ¿No? ¿Nadie se recuerda la hipótesis básica? Empresa en No, marcha. ¿Les suena empresa en marcha? Sí, eso se leía en el marco conceptual. De que toda empresa en marcha, la idea es que siga funcionando. Exacto, o sea, ese es el principio, esa es la hipótesis básica. Tú haces la contabilidad para una empresa bajo el principio de empresa en marcha. O sea, que esa empresa va a seguir funcionando por sécula, seculorum, ¿no es cierto?, hasta que llegue el momento y se ponga a término. No estás haciendo una contabilidad porque tiene una vida finita, sino que porque su vida va a ser hasta cuando tenga que ser. Entonces, esa es la hipótesis básica que nos explica el marco conceptual. Uno hace la contabilidad partiendo de esta hipótesis, de empresa en marcha, que la empresa va a continuar, ¿no es cierto?, año tras año haciendo su negocio, ¿no es cierto?, manteniendo su giro comercial. Y también nos habla el marco conceptual sobre el reconocimiento y la valoración, que yo creo que el reconocimiento o los estados financieros van a ser otro de los capítulos que vamos a ver ya la próxima clase. Entonces, si vemos el contenido de este marco, parte primero con estatus y propósitos del marco conceptual y de ahí con los capítulos. El primer capítulo habla sobre el objetivo de la información financiera con propósito general. El capítulo 2, que es el que vamos a analizar ahora, cuáles son las características cualitativas de la información financiera útil. En el capítulo 3 están los estados financieros y la entidad que informa. El 4, los elementos de los estados financieros. El 5, el reconocimiento y la baja en cuentas. El 6, la medición. El 7, la presentación e información a revelar. Y el 8, conceptos de capital y mantenimiento del capital. Lo mismo que les acabo de mostrar. Ahora, vuelvo a reiterar. El marco conceptual no es una NIF, ni una NIC. No es NIF ni es NIC. Prevalece siempre la norma sobre el marco conceptual. El marco conceptual está en constante revisión. Periódicamente hay que estarlo revisando. ¿Y qué pasa con el marco conceptual? Que contribuye a la misión de la fundación de IFRS, que es desarrollar normas que aporten transparencia, rendición de cuentas y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo.
Es el objetivo de la Fundación IFRS y el marco conceptual está en sintonía con ese objetivo. ¿Ya? Eso, muy, muy breve la introducción. Y ahora me quiero concentrar en este, que es el capítulo 2, las características de la información financiera útil. Y dice, las características cualitativas de la información financiera útil identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a quienes, a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la información contenida en su informe financiero. O sea, estas características cualitativas que nosotros vamos a analizar, ¿a quiénes les interesa? A los stakeholders. ¿Qué es lo que son los stakeholders? Las personas que se relacionan con nuestra organización, ya sean proveedores, inversionistas, prestamistas. Ellos les interesa las características cualitativas de la información. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, con esta información que está contenida en los estados financieros o los informes financieros, que no siempre es lo mismo. Porque, por ejemplo, el EBITDA, ¿han escuchado sobre el EBITDA? ¿Alguien ha escuchado ese nombre, EBITDA? No. ¿No? Yo no. Ya, No, el EBITDA, si ustedes buscan una memoria, aparece. El EBITDA es también muy utilizado, pero es un informe financiero, no es un estado financiero. ¿Ya? Y los stakeholders, como les decía, utilizan, por ejemplo, este EBITDA para poder evaluar también a las compañías. Y las compañías hacen también bastante alardes cuando el EBITDA es positivo, ¿no es cierto?, sobre sus resultados, ¿ya? Pero lo que me interesa es que estas características cualitativas, ¿no es cierto?, que tiene la información, lo que nos van a permitir es tomar decisiones. A los terceros les van a permitir tomar decisiones que están basadas, ¿no es cierto?, en información que cumpla con todas las características que nos dice el marco conceptual, de manera que la toma de decisiones sea una toma de decisiones consciente, sea una toma de decisiones fidedigna, una toma de decisiones que se base en hechos y en números, ¿no es cierto?, que son reales, porque están hechos, están preparados conforme lo que nos dice el marco conceptual en su capítulo 2. ¿Cuáles son estas características cualitativas? Primero, tenemos las características, Daniel, tenemos las características fundamentales, ¿ya?, que son la relevancia y la representación fiel. Y tenemos las de mejora, que son la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Las fundamentales, a su vez, tenemos la relevancia, que aquí tenemos un pequeño resumen. Dice, influencia las decisiones, valor predictivo, valor confirmatorio, lo vamos a analizar. También dentro de la relevancia tenemos el concepto de materialidad, de naturaleza o magnitud, y una información, un segundo. Ya, disculpe. Tenemos este concepto que yo lo quise agregar, que es el concepto del ensombrecimiento. Este concepto de ensombrecimiento que aparece dentro de la materialidad que nos habla el marco conceptual, es un concepto que se agregó también en octubre del 2018, ¿ya? Es un concepto nuevo. ¿Y por qué se agrega? Porque el IFRS o el IASB, ¿no es cierto?, se dio cuenta de que muchas organizaciones, muchas empresas utilizan este ensombrecimiento para no mostrar la situación real de una compañía. Y el ensombrecimiento es básicamente presentar un hecho disgregado, de manera que como no está unido, tú no puedes hacer un correcto análisis de esa situación.
Entonces eso ensombrece la información financiera y le dieron este concepto de ensombrecimiento. También se los voy a explicar en más detalle. Pero quiero decirles que este concepto, esta modificación, aparece con posterioridad a la modificación, ¿no es cierto?, del marco conceptual, que también fue en el 2018, pero esta modificación sale en octubre del 2018. Y por lo tanto, ustedes tienen que conocerla, porque también está vigente y es un concepto bastante nuevo, pero que sí es correcto analizarlo, porque la verdad es que muchas empresas lo hacen. Después tenemos la representación fiel. Aquí en la representación fiel nos dicen cuáles son las características de la información, que debe ser completa, neutral, prudente y libre de error. Y nos habla, ¿no es cierto?, posteriormente de las de mejora, que en el fondo mejora, ¿por qué? Porque mejoran el análisis, ¿no es cierto?, que uno está haciendo respecto de la información. Por eso son de mejora, para mejorar la comprensión de la información financiera. Entonces, las primeras, las fundamentales son dos, relevante y representación fiel, ¿ya? La utilidad, dice, de la información financiera se mejora, por eso es que son de mejora, si además esta información financiera es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Entonces, la información financiera tiene que ser relevante y representar fielmente los hechos económicos. Pero además, como estamos haciendo un análisis, yo mejoro este análisis si esta información financiera yo la puedo comparar, la puedo verificar, si es oportuna. Oportuna se refiere al tiempo, ¿no es cierto?, a la entrega. Y además es comprensible. ¿Me entienden? Entonces tenemos dos fundamentales que sí o sí deben cumplirse, la relevancia y la representación fiel. Y tenemos las de mejora, que ayudan en la interpretación de la información financiera. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ir analizando una por una. Dice, de acuerdo con el marco conceptual, la información financiera relevante, estamos hablando de las fundamentales, es aquella capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. Para que la información financiera sea capaz de influir en las decisiones, es decir, para que sea relevante, debe tener un valor predictivo o un valor confirmatorio, o puede tener ambos. ¿Cuándo tiene un valor predictivo la información financiera? Si puede utilizarse como un dato de entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir resultados futuros. ¿Cuál sería un ejemplo ahí? Lean bien lo que dice. La información financiera tiene un valor predictivo si es un dato que a mí me permite predecir un resultado futuro. Ahora, con el tema de pandemia, difícil, ¿verdad? Porque el futuro es tan incierto que aunque me entreguen el mejor dato, yo no voy a poder predecir. ¿Cuál sería, por ejemplo? ¿Se van a seguir vendiendo mascarillas todo este año? Ya. ¿No podría ser uno Si tú para te un caso? dedicas, claro, si tú te dedicas, o sea, si tú estás analizando la información financiera de una empresa que hace mascarillas, un dato, ¿no es cierto?, que te podría ayudar a predecir el futuro, serían las ventas. ¿Sí o no? Tú vas a Sí. relacionar además ese dato de las ventas con el entorno, con el contexto. Bien, las ventas son un dato que es un dato cierto, ¿no es cierto? No es cierto, repito. Es un dato cierto que te permite tomar esa información y hacer tus propias predicciones. Entonces tiene un valor predictivo. ¿Cuál podría ser otro? Hay varios, pues. Otro más, aparte de las ventas. Delivery, No, no me digas el tipo de empresa, dime la cuenta. perdón. No los tipos de empresa. Pero los ingresos mensuales, los ingresos sostenidos mensuales, En las ventas. podría ser. Eso es las ventas. Ah. Eso va a ser las ventas, Felipe. Perdón. No, no pidas perdón, está bien.
Por ejemplo, la incobrabilidad podría ser un dato predictivo. Ah, claro, como la polar. O sea, yo tengo información de que el año 2020, perdón, tuve una incobrabilidad de un 10%. El año 2019 tuve un 8%. Y el año 2018 tuve un 8%. Con ese 8, 8, 10, ¿puedo predecir yo que la incobrabilidad va a ser de un 2% en el 2021? ¿No? No, pero sí podría predecir que la incobrabilidad se va a mantener entre un 8 y un 10%. O sea, me permite ese dato predecir datos, información financiera, que yo voy a hacer ese análisis, yo prestamista, yo inversionista, yo voy a predecir esa información, es decir, sí, esta empresa tiene una incobrabilidad en torno al 10%. ¿Se entiende la idea de esta información que te permite predecir? Es que es una información que es de carácter relevante, pero es relevante y además tiene este valor que es predictivo o confirmatorio. ¿Se entiende? Sí, supongo que sí. Después dice, por su parte, la información financiera tiene un valor confirmatorio si proporciona información sobre evaluaciones anteriores que la confirmen o que la cambien. Entonces, confirmatorio porque hay información o evaluaciones anteriores que la confirman o la cambian. Es distinto a que yo tenga un dato y yo haga mi predicción. Aquí hay un valor cierto, y yo tengo información externa, puede ser, o de la misma empresa que me va a confirmar ese dato. Ejemplo, estamos en el año 2019. Vamos de nuevo con la incobrabilidad. Tiene incobrabilidad del 8%. El año anterior, estallido social, tuvo también incobrabilidad del 5%, pero después tuvo del 8%. Y resulta que tiene la proyección de 8% también 2020. Hay un dato que a mí me está confirmando que es el anterior, 8.5, ¿no es cierto?, de incobrabilidad, que me está confirmando que la incobrabilidad del 2020 o del 2021 debe ser una proyección en torno al 8%, o debiese ser ese monto, ya terminando el 2020 en realidad, es un 8%. Entonces, ¿cómo se confirma esa información? Con los datos que yo tengo anteriormente. Hay un dato anterior que me lo está confirmando. ¿Me entienden? Si la empresa el 31 de diciembre del 2020 cerró con una incobrabilidad del 8%, el año anterior tuvo un 8% y el año anterior tuvo un 5%, hay dos datos anteriores que me confirman que la incobrabilidad está bien en un 8%. Ahora, ese 8% a mí además me sirve como valor predictivo para decir que el próximo año va a ser un 10 o un 9 o se va a mantener en el 8. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende, no, chiquillo? Sí, profe. Ya, perfecto, porque después vamos a ver esto en caso. Entonces, la relevancia dice relación con dos cosas. Con esta información financiera que tiene un valor predictivo o que tiene un valor confirmatorio. Información financiera, estamos hablando del usuario. El usuario, ¿no es cierto?, le entrega este valor predictivo y confirmatorio. Después de la relevancia, dentro de la relevancia, hablamos también del concepto de materialidad o importancia relativa. Y dice, esta primera parte es la antigua. Después viene la parte donde yo les voy a mostrar el ensombrecimiento y se modifica un poco esta materialidad. Dice, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada podría razonablemente esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios, sobre las decisiones de los principales usuarios de los informes financieros. En otras palabras, materialidad o
con importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica de la entidad, basada en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa. Se dan cuenta que aquí lo que nos está diciendo es que la materialidad no está definida. El Consejo, el IASB, no puede decir, ah, ya, sobre tal valor es material y sobre este otro es inmaterial. No se puede definir, porque tiene que ver con el contexto y con la naturaleza de la organización, del giro de las actividades. El ejemplo que siempre doy tiene que ver con la caja chica. Si nosotros tenemos una empresa con una caja chica de 500.000 pesos y estamos haciendo un arqueo físico y detectamos que hay una inconsistencia de 50.000 pesos en ese arqueo respecto de 500.000, y tenemos otra organización que tiene 200.000 pesos de caja chica y detectamos también 50.000 pesos de faltantes de caja. ¿En qué casos es material ese faltante de caja? ¿En la caja que es de 500.000 pesos o en la caja que es de 200.000 pesos? ¿Dónde tiene mayor importancia relativa? Acuérdense que es materialidad o importancia relativa. ¿Los 50.000 en la caja de 500 o los 50.000 en la caja de 200? La de 200. ¿Ya? ¿Por qué la de 200? ¿Por qué la de 200? Yo creo porque como la caja es más chica, la diferencia se nota más. Exacto, exactamente. O sea, ahí sí es un concepto material. Tiene una importancia relativa. Estamos hablando de un cuarto de esa caja que está perdido. No quiere decir que no vamos a ir en el caso de la caja de 500.000 pesos a buscar esos 50.000, si los vamos a ir a buscar. Pero si nosotros estamos haciendo una auditoría y tenemos el tiempo acotado, los recursos son acotados, ¿nosotros vamos a destinarle tanto tiempo a buscar esos 50.000? La verdad que no. La verdad que no, porque no te va a mover la aguja. O sea, que tenga la caja 450 a que tenga 500, no te cambia mucho la situación. Pero sí en la caja de 200. En la caja de 200, que tenga 200, que tenga 150, o sea, son 50.000 pesos que a lo mejor con eso pueden pagar todos los consumos básicos. No sé, o el cable por lo menos, que vale como 50.000 pesos. ¿Me entienden? Ahí la importancia relativa y la materialidad, tal como dice acá, tiene que ver con la naturaleza o la magnitud. Por eso es que la norma no señala un monto, un umbral cuantitativo, no señala un valor, sino que hay que analizar en el contexto de la organización. Y tal como dice aquí, es material si su omisión o expresión inadecuada puede influir sobre las decisiones de los usuarios. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que es ahora materialidad o importancia relativa? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Miren, esto es lo que se agrega en octubre del 2018. Aquí está, definición de material o con importancia relativa en las modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 de octubre del 2018. Fíjense que es lo mismo. Aquí dice, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada. Y acá dice, la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento, esto es lo que se agrega, podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa. Dice, ejemplo de circunstancias que puedan dar lugar a que la información material o con importancia relativa
que está siendo ensombrecida son los siguientes. Por ejemplo, la información con respecto a una partida, transacción u otro suceso que sea material o con importancia relativa está dispersa por los estados financieros. Ahí, con ese ejemplo, queda claro el concepto de lo que es ensombrecimiento. Es esta dispersión de una información. Y es lo que hacen muchas organizaciones. Y cuando estamos hablando de informes, a ver, déjenme usar bien la palabra, por los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se desagrega una información que si nosotros la juntamos y la colocamos toda juntita, tiene una importancia relativa, pero la desagregan de manera que tú cuando analizas el estado financiero no la ves. No puedes hacer un correcto análisis de ese concepto porque está desagregado. ¿Me entienden? Ese concepto es el concepto de ensombrecimiento. Por lo tanto, ahora se agrega este concepto del ensombrecimiento a la definición que teníamos de importancia relativa o materialidad, que es de esta misma modificación del 2018, del marco conceptual que entró en vigencia ahora en el 2020, el año pasado. Bueno, se agregó este concepto. ¿Por qué creen ustedes que el IASB agregó este concepto? Porque en el fondo lo encontró, lo detectó. Los mismos usuarios de la información financiera son los que levantan estos temas. Piensen ustedes que el IASB no es una entidad que trabaja solo, tiene un comité. Y ese comité está conformado por importantes directores de diferentes organizaciones, también por ejecutivos, ¿no es cierto?, de las empresas auditoras importantes también del mundo, y van entregando esta información al IASB para que después el IASB empiece a hacer los análisis. Y por eso aparece, ¿no es cierto?, esta modificación que se hace tanto a la NIC 1 y la NIC 8, en donde se aclara este concepto del ensombrecimiento. ¿Se entiende un poco lo que es el ensombrecimiento? Esta desagregación, ¿no es cierto?, de una misma información de manera que la gente no lo pueda ver claramente. Porque si tú la juntaras y colocaras toda la información ordenadita, efectivamente te entrega otro antecedente. Pero como está desagregada, es difícil de verla. Entonces, esto es lo que se está haciendo, se está tratando de corregir, el ensombrecimiento. ¿Se entendió un poco el concepto de ensombrecimiento? Me confunde la palabra desagregada. Desagregada. ¿Cómo te lo explico la palabra desagregada? Porque entiendo como que se supone que la información sí es como que está toda junta y al estar toda junta no entrega mayor información, pero si estuviera más ordenada, podría, no sé, informar otra cosa, ¿o no? Así Sí, para... claro. Si la información está toda junta y ordenada, estamos hablando de un mismo concepto, cualquiera sea el concepto, pero está toda junta y ordenadita, te es más fácil a ti hacer un análisis de esa información, ¿verdad? Porque está junta, porque es toda la información que se relaciona, está unida, por lo tanto te es fácil hacer un análisis. Pero cuando hay ensombrecimiento es cuando esta misma información, con la idea de que tú no puedas hacer ese análisis, está desagregada, está separada. Entonces, una parte te aparece en el estado de situación financiera, otra parte te aparece en el estado de resultados y otra tercera parte te aparece en una nota. ¿Es fácil en ese caso hacer un análisis de la información financiera? No. No, porque tenéis que ir buscando, tenéis que ir, a ver, pero esto y se relaciona con lo otro y lo vais mirando en la nota. Entonces, es complejo. A eso le llaman ensombrecimiento de la información. Y eso lo hace con el fin de que no sea tan sencillo tu análisis, porque lo más probable es que es una información que no quieren que tú analices correctamente. Tú me refiero ahora sí a me quedó tercero. claro. ¿Ya? Gracias. Entonces dice, ¿sí? Entonces el ensombrecimiento puede ser usado de una manera prácticamente intencionada con el fin de distraer la atención de las personas que ven, por ejemplo, las memorias. Exacto. Por eso es que Como maquillar la información de alguna manera.
Claro, podría ser como un maquillaje, sí. Y de hecho se usa mucho también en las organizaciones, sobre todo en la alta gerencia, hacer ensombrecimiento, no colocar toda la información junta, sino desagregarla para que las personas que están, no sé, en una presentación o a quien tú le estás mostrando, no se den cuenta de todo, tengan que asociar para poder entender. Lo que es más complejo que mostrar todo juntito. ¿Sí o no? Claro, o sea, si, por ejemplo, si yo quiero vender alguna cosa que tiene que ver con mi empresa, quiero ganar más clientes, está pasando por una situación complicada, obviamente puede ser una de estas de las herramientas que de hecho trabajando alguna vez me tocó vivir, que ocupaban este tipo de cosas para presentar los informes, no sé, en una junta, qué sé yo, Claro. pero finalmente la información estaba maquillada. Exacto. O estaba dispersa de tal manera que las yayitas más feas estuvieran escondidas por ahí y no se cacharan y la gente siguiera como cliente, por ejemplo, siguiesen teniendo los mismos socios, en fin. Bueno. Sí, eso es tal cual. Ya, eso mismo en los estados financieros y en la información financiera. También se hace de la misma manera. Sobre todo porque aquí un compañero o compañera decía, algún ejemplo. Lo que pasa es que son tan puntuales y son tan específicos de cada organización que es como difícil, salvo que uno les pueda contar la propia experiencia, ¿no es cierto? Y tal como lo estabas haciendo tú, de contar, ¿no es cierto?, la experiencia de tu empresa, en la que yo trabajaba también, era lo mismo. Se hacía ensombrecimiento de la información para que fuera más difícil poder detectar algunas informaciones que sí, una las colocaba todo junto, era fácil, ¿no es cierto?, de evaluar. No sé, sobre todo lo que tenía que ver con algunos cumplimientos, que bueno, el tipo de empresa que yo trabajaba era una muy regulada en temas medioambientales. Entonces, se hacía este ensombrecimiento, se hacía esta dispersión de la información para complejizar un poco el análisis, ¿ya? Pero poner así como un ejemplo puntual va a tener que ver siempre con el contexto de la empresa, ¿ya? Pero hay muchos, o sea, es como se dice, el maquillaje que hay es lo que corresponde a este ensombrecimiento, ¿ya? Después, la otra característica fundamental es la representación fiel. Dice, para que una representación sea perfectamente fiel, una descripción tendría que satisfacer 3 características. Primero, la información tiene que ser completa, neutral y libre de error. Eso no se les olvide nunca. ¿Qué significa completa? Que incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Neutral es la que no contiene un sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de alguna otra forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios. Aquí también podríamos hablar un poquito de maquillaje. Cuando nosotros decimos un sesgo, es cuando se hace, ¿no es cierto?, se presenta la información de tal manera de hacer hincapié sobre un concepto en desmedro de otro. ¿Para qué? Para que se fije la atención en esa información financiera y no en la otra. Entonces, ahí no es neutral, porque tiene este sesgo, está manipulada, ¿no es cierto?, está ponderada, está enfatizada en ciertos conceptos para desviar la atención hacia esa información. Ya, eso, ahí no hay neutralidad. Entonces, la información respecto de esta característica fundamental, que es la representación fiel, que represente fielmente los hechos económicos, tiene que ser completa, tiene que ser neutral y tiene que mantener prudencia. ¿Qué significa eso? Dice, es el ejercicio de la cautela al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. El ejercicio de prudencia significa que los activos o ingresos no estén sobreestimados, así como que los pasivos y los gastos no estén subestimados. Es decir, que los activos no estén sobreestimados, o sea, no estén inflados, ¿no es cierto?, en el valor,
Y que por otro lado los pasivos no estén subestimados, no estén reflejados por un monto menor al que realmente tenemos de deuda. Entonces, eso es lo que también le piden a la información financiera respecto de este principio fundamental, que sea prudente para que se refleje realmente lo que tiene que ir en los activos y lo que tiene que ir en los pasivos, lo que tiene que ir en la utilidad y lo que tiene que ir en los gastos, sin subestimar ni sobreestimar estos valores. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta ¿Sí? que estoy relacionando a cuenta gerencial en los costeos directos que estábamos hablando ya y cómo afectaba cuando es costo absorbente, que muchas empresas quebraban, los administradores usaban el costo absorbente porque producían más y así les bajaba los costos en la nómina, por así decirlo, en el Estado, y reflejaban mejores resultados. Entonces aquí es donde vendría dentro de la representación fiel el auditor o la gerencia haber revisado el stock de productos y cuánto era como para, no sé, Sí, porque tú dices que utilizan ese método de costeo para poder presentar mayores utilidades. Exacto. Eso Exacto. lo conocí el profe gerencial y ahí lo estoy, ahora que lo estoy haciendo la conexión con bajo la representación que uno debería pasar, Claro, dado que deberían haber revisado la... exacto. No pueden estar sobreestimados, ¿no es cierto?, los activos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que ir a revisar el método de costeo, qué se consideró, qué no se consideró, y ahí el auditor va a tener pega ahí en revisar eso, si lo detecta, obviamente, porque no creo que se lo diga. Después dice, representación fiel no significa exactitud en todos los aspectos. Libre de error, porque también es otra característica, tiene que ser completa, neutral, prudente y estar libre de error. Libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno y que el proceso utilizado para producir la información presentada sea seleccionado y aplicado sin errores. Fíjense, aquí no nos estamos hablando libre de error, que el número final sea el correcto. No estamos diciendo eso. Cuando está libre de error, significa que la descripción del hecho económico es la correcta y que por otro lado el proceso que se utilizó para representar esta información también es la correcta. Pero puede ser que el número esté mal. ¿Me entienden? Sin embargo, sigue estando libre de error, porque es lo que nosotros como auditores vamos a también revisar, que el proceso y que la descripción del proceso es la correcta. Pero el número puede estar malo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Después dice, naturalmente la perfección es rara vez alcanzable, por lo que el objetivo del IASB, plasmado en este marco conceptual, es maximizar estas tres cualidades en la medida de lo posible. ¿Se dan cuenta? En la medida de lo posible. Eso es lo que hace mucho el IASB, deja mucho al juicio del profesional. Y después tenemos las cualidades de mejora. Una de ellas es la comparabilidad. La comparabilidad dice la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. La información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma entidad, pero para otro periodo o a otra fecha. Por eso es que se presentan comparativos los estados financieros. ¿Ustedes revisaron la memoria que yo les dejé? Sí, profesora, todo lo revisamos. Ya, qué bueno. Ahí se presenta, y si ustedes se dan cuenta que aparece el año 2019 comparado con el 2018. Entonces es fácil de analizar. ¿Ya? Tú vas viendo, uno se puede fijar al tiro, a ver, pero ¿qué bajó? ¿Y por qué va? Va viendo la diferencia entre las partidas, porque se tiene que presentar comparado. Entonces, esa comparación te permite entender mejor, interpretar mejor la información financiera. Otra característica de mejora es la verificabilidad, que ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes, diferentes
debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. Aquí el ejemplo más sencillo es el inventario. Nosotros tenemos dos formas, ¿no es cierto?, de hacer el inventario. Una es ir a contar uno por uno los ítems, ¿no es cierto?, los productos. ¿Cuánto hay? Ya hay tantos de estos, tantos de lo otro, hago mi inventario. Pero hay otra forma, que lo puede hacer, ¿no es cierto?, dos personas distintas. Uno va y cuenta y el otro lo saca de acuerdo a las compras, ¿no es cierto? Tenemos mi saldo inicial, le sumo las compras menos las ventas, a ver cuánto es el saldo final. Debiesen llegar al mismo valor. Están haciendo el inventario de dos formas distintas, pero tienen que coincidir en los mismos montos. Eso es lo que se refiere con verificable. Yo puedo usar otro método, que no es el conteo 1 a 1, y debiese llegar, en el caso del inventario, a verificar que el monto que aparece ahí es el correcto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Otra característica es la oportunidad. Significa que los responsables de la toma de decisiones disponen a tiempo de la información, de forma que ésta tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua la información, menos su utilidad. Esto yo creo que también es clave, y ustedes que trabajan lo saben. Yo puedo tener el mejor informe, sí, pero maravilloso, pero resulta que lo necesitaban a la reunión de las 8 y yo lo terminé a las 12 del día. Aunque sea el mejor informe, casi para una memoria, no me va a servir de nada, porque no fue oportuno, no llegó en el momento que se necesitaba, que era las 8 de la mañana para la reunión, para poder tomar decisiones sobre eso. Comprensible. La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Entonces, comprensibilidad se refiere a eso, a que la información sea clara y concisa. ¿Estamos? Entonces, aquí están los mismos conceptos, ¿ya? Se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Pero acá abajo me interesa también hablar de lo que dice aquí. El equilibrio del costo versus el beneficio, que también nos habla el marco conceptual de eso en este capítulo. ¿Por qué? Porque el obtener información, ¿no es cierto?, el procesar información, tiene un costo. Si nosotros somos externos y queremos hacer un análisis respecto a la información financiera porque a lo mejor queremos invertir en una organización, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Y cuántas HH? ¿Y cuánto valor va a tener, ¿no es cierto?, el hacer el análisis de toda la información financiera, tomando como base, ¿no es cierto?, la información que es pública? Hay que comparar ese costo versus el beneficio que me permite, ¿no es cierto?, la información que voy a procesar. A eso se refiere, a que hay que hacer este análisis, porque si el costo es mayor que el beneficio, sea mejor. No, ¿verdad? La idea es que el beneficio sea mayor que el costo de obtener toda esta información y de procesarla. Eso era, chiquillo. ¿Les gustó la presentación? ¿Está enfocada? ¿Les va a servir como resumen? Yo se las voy a dejar en el aula. Ahora, rápidamente, porque nos queda poco tiempo, voy a mostrarles... espérenme, un cachito, aquí. Compartir. Este. Ya. Espero que todos me hayan entendido. Entonces ahora vamos a ver este caso. El primero dice, un gerente indica que la determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto que de esta manera los costos y gastos pueden ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. Aquí me están preguntando del principio, no de la cualidad. ¿Qué principio o criterio, según marco conceptual, es el que debiese aplicar acá? ¿O de qué me está hablando este principio? Dice que todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos. ¿Se acuerdan de los principios también que habla? Una es de la hipótesis fundamental, es el
empresa en marcha. Pero ¿Devengo? el principio, ¿les suena? Eso mismo iba a decir yo. ¿Les suena el principio del devengo? ¿Lo leyeron en el marco conceptual? Sí. Ya. Esto es lo que me está diciendo ese principio, el devengo. Que esté, aquí dice, hayan sido o no percibidos o pagados, yo los voy a dejar reflejados. Después dice, preparar los estados financieros registrando estimaciones por incobrabilidad es permitido y lo seguirá haciendo las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es el principio? Tenía una consulta ¿Sí? en el 1 que no lo alcancé a decir, disculpe. Dime, Es que el percibidos, pensé, ¿a qué se refiere en esa parte específica con que no hayan sido percibidos? Recibidos que hayan ingresado a la contabilidad, que hayan sido pagados, que nos hayan sido pagados, no que nosotros lo hayamos pagado, sino que, por eso dice percibidos, que entraron a tu contabilidad, entraron a tu caja. ¿Y cómo se hace el devengo de este si no hay... ya, ya entendí, perdón. Gracias. Lo que pasa es que aquí prima el criterio del devengo. ¿Para qué? Para que después exista esta relación entre costos o gastos e ingresos. Eso es lo que me dice el devengo. Yo tengo que relacionar mis ingresos y todos los costos que fueron necesarios para generar esos ingresos. Por lo tanto, todos esos costos y esos ingresos, si no han sido percibidos, yo los tengo que devengar. Tengo que considerarlos en el periodo que corresponde. Me baso en este concepto o en este criterio que es el criterio del devengo. ¿Sí? Después el 2 dice, preparar los estados financieros registrando estimaciones por incobrabilidad es permitido y lo seguirá haciendo las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es el principio criterio que lo sustenta? ¿Cuál será el de la incobrabilidad, chiquillo? Díganlo, díganlo. ¿Cuál será? Lo vimos recién. Representación fiel. La información está, acuérdense, completa, porque estamos colocando la incobrabilidad. La incobrabilidad, yo les dije la semana pasada, es aceptada por IFRS. Lo cuestionable es la forma en que se estima la incobrabilidad o cualquier provisión, en realidad. Ahí uno se enfoca en revisar la forma en que se estimó. Pero la incobrabilidad es parte de que la información esté completa. Por lo tanto, es una característica fundamental como la representación fiel. Después dice, si una entidad informante recibe propiedades, planta y equipo mediante una subvención del gobierno, informar que tales activos se adquirieron sin costo. ¿Cuál es el principio o criterio que lo sustenta? Si una entidad recibe propiedades, planta y equipo mediante subvención, informar que tales activos se adquirieron sin costo. ¿Cuál es el principio o criterio que lo sustenta? ¿Cuál? No escucho nada. ¿Cuál es? El mismo. ¿Tiene que ser completa o no la información? Sí, claro. En la NIC 20, cuando vean NIC 20, subvenciones, se van a dar cuenta que el gobierno te entrega parte para poder, por ejemplo, tú quieres comprar una maquinaria o un edificio y puedes obtener una subvención del gobierno, no sé, del 50%, del 40%. Pero eso es una plata que tú la percibes, que te la da, te la entrega el gobierno. Por lo tanto, esa tiene que ir a la contabilidad como subvenciones, ¿verdad?
Y hay dos métodos, después les van a enseñar, ¿no es cierto?, que si uno lo rebaja directamente del activo, reconoce, ¿no es cierto?, el ingreso por subvención. Ya, el tema es que esta subvención tiene que quedar reflejada en la contabilidad, porque estamos hablando que la contabilidad tiene que ser representación fiel de todos los hechos económicos, por lo tanto no podría yo omitirla, tiene que estar completa. Después dice aquí, otro caso es el siguiente, una estimación del importe por el que debe ajustarse el valor de libros de un activo para reflejar un deterioro en el tiempo. Una estimación del importe por el que debe ajustarse el valor libros de un activo para reflejar deterioro. Esto lo vimos relacionado con la NIC 2. Deterioro. ¿Se acuerdan? En la diagnóstico vimos el tema del deterioro. Dice, dicha estimación puede ser una representación fiel, esta estimación, ¿no es cierto?, del deterioro, si la entidad que informa ha aplicado correctamente un proceso ad hoc, ha descrito correctamente la estimación y ha explicado las incertidumbres que afectan de forma significativa la estimación. Sin embargo, si el nivel de incertidumbre en esta estimación es suficientemente grande, esa estimación no será particularmente útil, en otras palabras, es cuestionable la relevancia del activo que está siendo representado fielmente. Claro, aquí se extiende un poquito más el análisis, pero en el fondo, porque aquí no nos dicen cuál es el criterio, sino que es comentar. Aquí tenemos una estimación, es lo mismo que yo les decía recién. Hay que evaluar, ¿no es cierto?, esta incertidumbre. Si el nivel de incertidumbre en esa estimación es suficientemente grande, esa estimación no será particularmente útil. Entonces será cuestionar, ¿sí? ¿Eso no tenía nada que ver con el valor razonable? No tiene que ver con el valor razonable. Esto tiene que ver con la estimación. Cuando nosotros determinamos aquí el deterioro, aquí dice, una estimación por el importe, del importe por el que debe ajustarse el valor libros de un activo para reflejar un deterioro en el tiempo. Si hay un deterioro, quiere decir que tú tomaste el valor libro, ¿no es cierto?, del activo y lo comparaste con su valor realizable. Hiciste esa comparación y dijiste, el valor realizable es menor. Por lo tanto, mi valor libro está deteriorado. Tengo un deterioro. ¿Sí? ¿Se acuerdas de eso? Como mi valor libre es mayor que el valor de venta, que eso es el valor realizable, el valor que lo puedo vender, yo digo mi valor libro está deteriorado. Entonces ahí nace el concepto del deterioro. Entonces aquí dice... Profe, ¿y el deterioro es como lo que uno consideraba antes como una depreciación? No es lo mismo. El deterioro guarda relación con el precio de venta, con las fluctuaciones que tiene el mercado. Si tú tienes un bien que estamos hablando de bienes, ¿no es cierto?, que no sean perecibles, bienes que no sean de rápida venta, porque ahí no hay mucho, no se ve muy afectado su precio por situaciones del mercado. Pero si tú tienes un bien, ¿no es cierto?, que lo puedes mantener almacenado, no sé, un año. En el año 2020 tenías el valor, al principio del año 2020, tenías, no sé, que cada unidad de X bien lo podías vender en 10.000 pesos. Y resulta que tú al final del año, al cierre del año 2020, el 31 de diciembre de 2020, tú tienes que ver, tienes que hacer el análisis, de acuerdo a la NIC 2, del valor del BNR de esos bienes. O sea, cuál es el valor realizable, cuál es el valor de venta de esos bienes. Y tú dices que lo tenías en 10.000 en la contabilidad, y te das cuenta que con todo el tema de pandemia, etcétera, te bajó y ya ese es un bien que nadie, o sea, la gente quiere comprar mascarilla, no le interesa lo que tú estás vendiendo, y resulta que el precio de venta son 8.500. No lo vas a poder vender más allá de 8.500. Entonces, ahí tú dices, chute, yo lo tengo en mi contabilidad 10.000. O sea, está deteriorado en 1.500 pesos. Y ahí lo que haces tú es esta provisión de deterioro. Y vas a ajustar tu valor contable para dejarlos en 8.500. No en 10.000, si ya nadie te los va a comprar en 10.000. Entonces ahí nace el concepto del deterioro. Cuando estamos hablando de existencia, también hay deterioro en los activos fijos,
pero no los quiero complicar con activo fijo porque es un poquito más enredado. Pero ese es el concepto general del deterioro. Que es Profesora, y en el caso de que aumente el valor, por ejemplo, no sé, algo que sea muy antiguo y ahora aumenta el precio. O va que a sea quedar, único y aumenta. ahí no hay ningún problema en la contabilidad, porque la norma dice que deben quedar reflejados al menor valor entre el valor contable y el precio de venta. Entonces, si tú ya los tienes en 10.000 y resulta que vas al mercado y los puedes vender a 12.000, ningún problema, ya están en la contabilidad al menor valor. Así que tú los dejas a 10.000 nomás, para obtener más utilidad. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, el último, porque ya no está pillando la hora. Dice, una empresa mantiene vencido por más de 180 días una cuenta por cobrar. Luego de agotar todas las gestiones de cobro posibles, se determina que la totalidad de este valor es incobrable. O sea, ya sabemos que es incobrable. Entonces, dice, en este caso es evidente que los síntomas de deterioro existentes llevan al registro de una pérdida de deterioro. Bajo NIF, estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción, ¿verdad? Posteriormente al reconocimiento inicial son valorizados al costo amortizado, deduciendo cualquier provisión por deterioro del valor de las mismas. Esto tiene que ver más con el reconocimiento, que también forma parte del marco conceptual, pero que lo vamos a analizar en detalle más adelante. Ahora lo que me interesaba era ver esta parte, las características. Para seguir ejercitando esto, les voy a dejar solamente cuatro casos más, pero solamente de características cualitativas de la información financiera. 4, para que me las traigan la próxima semana. Y además, una segunda guía de tratamiento de cuenta, ya con IVA, un poquito más complejo, que también van a ser como 4 ejercicios, no más que eso. Esas dos cosas las vamos a revisar la próxima semana, el próximo martes. ¿Les parece, chiquillos? Sí, profe, Ay, súper. perdón, puse Elisa. Ahí sí. Ya, Sí, ¿qué les pareció? Voy a parar aquí.